Proceder a mostrar algunos ejemplos de portadas que tienen que realizar para su cómic. Esto para que tengan una idea de cómo se debe de realizar y tomando en cuenta lo que se vio hoy en clase, para acotar dónde deben de ir las especificaciones que se dieron. Ok, como yo les estaba diciendo, Marvel y DC Comics tienen un estilo muy propio de ellos. Generalmente ellos trabajan todo de forma triangular, o sea, como se ve aquí. No está un triángulo perfecto, está un triángulo inverso, pero precisamente porque está acotando lo que es la caída de Superman. Lo de la mosca, que generalmente la mayor parte no entiende qué es como lo que ven aquí. En el caso de DC Comics lo coloca con la editorial, el número de edición y la fecha que lo colocamos como mes y año, día no, pues. Si es una edición especial, como en este caso lo es, vean que dice un número, tiene un icono especial. En la parte inferior, por cuestiones de legalidad, esto lo que pasa es que es una edición vieja. Aquí abajo y en la parte frontal debe colocarse el código de barra o en su defecto el código QR, que es el que se está utilizando más ahorita porque nos lleva incluso a las páginas a donde nosotros podemos alternar con la misma editorial o con algunos suscriptores, pero en este específico caso para la página web, porque ellos también tienen distribución a nivel online. Y en esta misma altura, por cuestiones de legalidad, debe estar el precio, el costo del cómic, en al menos 3 monedas internacionales que sean de uso común, como lo que es el dólar, el euro o incluso el yen, que es el que tiene mayor poder adquisitivo a nivel mundial, pero no el más usado en todo el mundo, ¿ok? ¿Por qué no en bolívares? Por la cantidad de ceros que iríamos a colocar y en función de que esto viene de otro país y lo colocan en las monedas que más podemos nosotros identificar, que en este caso sería el dólar. Pero sí, al menos tiene que estar en 2 monedas distintas, ¿ok? Voy a proceder a pasar a otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 6 portadas distintas, pero de la misma editorial, con estilo muy similar en cuanto a que es muy americanizado por la cuestión de cómo son las características corporales de los personajes, pero también la forma que están diseñando. Siempre el título como un logotipo en la parte superior, pero tienen algunos detalles. Por ejemplo, en esta son como prototipos y por eso no está ni el código QR o código de barra o el costo como tal, porque estaban mostrando las portadas. Miren que en este caso tenemos el número de edición aquí y no aquí como se estila siempre. Lo que pasa es que hay cuestiones de legalidad que no podemos, pero esto se le llama mosca porque fastidia, no es algo que va dentro de la ilustración de la portada. Otro ejemplo de DC Comics, como diseñan, tenemos otra vez la parte triangular, que ellos siempre tienen ese impacto, incluso lo podemos observar en las películas y en las nuevas ediciones, en que se ve más como jerarquizando la situación. Vean lo que les había comentado en clase, que los colores que netamente utiliza el estilo americano son un poco opacos y los fondos no son tan relevantes como son los personajes. Ahora, en cuestión a lo que se solicitó para la portada, un título, en este caso un logotipo del nombre que debe ser corto y pregnante. Lo otro es que debería tener un subtítulo como tiene aquí arriba, pero generalmente lo colocamos más abajo para darle mayor continuidad a la historia. Tenemos el logotipo de la editorial, la de edición y abajo en la parte inferior el código de barra, que podría también igual ser el código QR, pero aquí en algún lado tiene que estar el costo. Si pueden observar, creo que lo colocaron en la parte superior, pero para cuestiones de nosotros siempre lo tenemos que tener a la altura del mismo código QR, porque se puede confundir con lo que es la edición. Otras portadas al estilo de América, pero no es muy DC Comics ni Marvel, sino saliendo de esa trama, exceptuando por Deadpool, porque es netamente Marvel. Pero aquí tenemos otros estilos, pero estas son de editoriales que trabajan como subsidiadas por Marvel, igual que tiene DC Comics, porque es el género y otro talle distinto. Por eso el estilo es más sobrio, no tiene tantos elementos y rompe el paradigma que ellos tienen, que es trabajar con la cantidad de personajes que ellos tienen o de la historia y colocarlo de alguna forma, de forma triangular, ya sea inverso o de la forma correcta. En este caso tenemos algo que aquí parece un diamante, porque aquí
tenemos dos tipos de triángulos. De hecho, el logotipo que están utilizando en este caso marca como que si fuese la huella digital, tiene que ver mucho con la historia. Aquí es un poquito más familiar, a pesar de que hay que leer la historia y quizás no es para contenido de infantil, sino un target un poquito más alto. Recuerden que todo, incluso la portada, tiene que reflejarme el target, el público objetivo con que están trabajando, porque no podemos hacer portadas o logotipos o ilustraciones en donde si el target es infantil, la portada es extremadamente agresiva, porque cuando lo sitúan en la estantería, porque todavía se hace tiraje en impresos de los cómics, los sitúan de acuerdo a la edad. Vean lo mismo que les estaba especificando. Aquí, por ejemplo, la mosca está arriba, en la parte superior, con el título. Tiene el número de edición y en el caso de la editorial, el código QR, y aquí en la parte superior, el costo. Vean que dice que es de origen canadiense, no de americano. Igual pasa en las otras tirajes, ¿ok? Siempre tenemos que tomar en cuenta dónde va a ir el número de edición. Generalmente, vuelvo a repetir, se le pone a la altura del nombre para que nosotros lo identifiquemos. Pero muchas veces cuando no lo vemos aquí es que está en el lomo. Cuando está en el lomo es porque estamos hablando casi que de una novela gráfica, porque tiene muchas páginas de contenido. Por ejemplo, en este caso tenemos varias historias que la mayor parte de las personas creen que es de origen asiático, o sea, chino, japonés, coreano, pero Power Rangers realmente es de origen americano, solo que está influenciado con historias que nosotros hemos visto, bueno, en mi caso ya eran viejas, estamos hablando de épocas de los 40 y 50, de historias en que ya Japón las tenía, igual que China y Corea. Recuerdan que al principio todos ellos tenían una ideología casi similar. Al separarse se crearon todos los países que se crearon, pero en este caso hay influencia asiática, sí, solo que es de origen americano. Así como podemos buscar historias como la de Thor, Capitán América, que tienen influencias europeas, en el caso de Thor, irlandesa o escocesa, en el caso del Capitán América, incluso de Iron Man, influencia griega o romana. Ojo, acoto aquí, que para los que no sepan, pero creo que sí la mayoría lo sabemos, que los dioses romanos son una copia de la mayoría de los que tienen los griegos, pero los griegos tienen más dioses. Incluso también tenemos dioses, influencias egipcias dentro de DC Comics, muy poco dentro de Marvel, pero sí de DC Comics, personajes muy, muy relevantes en cuestión al misticismo de la muerte y todo eso. No quiere decir que no Marvel lo tenga, sí lo tiene, pero son muy pocos, igual DC Comics, pero lo toman porque es el misticismo, es la ideología a la que fuimos llevados, ¿ok? Ahora bien, tenemos varios diseños aquí. En este caso, Star Wars, que es una de las historias más recientes, no es tan vieja como las de Capitán América y Thor, pero es algo que es una saga completa. También la tenemos desde películas, libros, novelas gráficas, juguetes, incluso videojuegos que tienen que ver con la historia. ¿No podemos profundizar mucho? Sí, podríamos llegar a pasar hasta horas hablando de todo eso, teniendo el conocimiento propio. Pero vamos a centrarnos en lo que es la portada. Vean que los títulos, igualito, lo que es el logotipo está en la parte superior. Tenemos la mosca aquí. En el caso de aquí no se ve el código QR o el código de barra, porque estos son prototipos. Si fuesen ya portadas comercializada, viéramos en algún lado lo que es el código QR o el código de barra, porque es una ley. El código debe estar ahí para que sea fácil de escanear a la hora del distribuidor, o incluso nosotros mismos en la actualidad, que podemos escanear un QR y este QR nos lleve a otro sitio. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que es una portada que sale fuera de los parámetros. En este caso, en vez de tener el logotipo en la parte superior, la tenemos en la parte inferior, pero tipo sello, como lo que hacen el sello de calidad cuando mandan una caja, ese tipo de sello. Pero en este caso es porque ellos ya están seguros de lo que están vendiendo. Y vean que a pesar de que el cómic es directamente con Batman, el personaje que está ahí no es Batman, de hecho está haciendo referencia a quién está dirigido. La mosca está en la parte superior, no tiene el código de barra o el costo en la parte de la portada, porque es un prototipo que se fue mostrando antes del tiraje.
que ellos van mostrando, porque eso también es una estrategia publicitaria, hacen lanzamientos de imágenes para que la gente vaya deduciendo de qué se trata el siguiente tomo, la historia, y a veces ni siquiera es una continuidad de la historia anterior, sino como un spin-off o una historia alternativa. Tenemos aquí algunos rompimientos en el estilo de Marvel y de DC Comics como tal, porque no se está centrando, ellos quieren, de hecho en la actualidad ellos quieren romper a lo que ya estamos acostumbrados, donde están todos los personajes en la parte de la portada, en donde si el cómic es de cierto personaje, él debe de estar, pero por ejemplo aquí tenemos es como una figura y fondo, en donde el blanco tiene un significado, pero Batman representa todo lo que va a estar dentro de la historia. Aquí también tenemos una referencia a nivel visual, que el personaje está apaisado a un lado de la página y tenemos el logotipo de la historia en la parte izquierda de la historia, pero vean dónde está lo que yo les digo que es la mosca. En vez de estar aquí si hay, esto no es un texto, esto es que no hacen como un envejecimiento de la página. ¿Qué es lo que no hay? El código de barra o código QR y el costo, porque son modelos de portadas que van mostrando precisamente los comicones en ese tipo de historia, o incluso en las mismas páginas para que sepan cuáles pueden ser los tirajes siguientes. Aquí podemos ver 6 tipos de portadas, pero estas específicamente rompen el paradigma, porque de hecho esta tiene una actualización. Ella al principio, este cómic como tal, que yo lo vine a conocer fue en televisión, no llegué a tener la oportunidad de tenerlo aquí como un cómic, sino como una revista de esas de variedades, pero en el caso de ella no se veía tan estilizada, se veía como era la Barbie de los años 80 y 90, que era muy cuadrada, muy voluptuosa, tenía facciones muy similares casi todos los personajes, incluso las amigas tenían las facciones de los personajes que tenía Barbie, pero no era Barbie. En este caso, esto es una copia de muchas de las comiquitas que salieron de Japón, que son como la Fuerza M, pero en este caso son chicas, como las Wings, si las conocen, Capitana América, Capitana Marvel, que rompió el paradigma. De hecho, esta es una actualización con respecto a la película, no como ella era originalmente. Esto era lo que yo les estaba también comentando, de romper el ciclo en ciertas historias. En el caso de DC Comics ya ellos no están usando tanto esto, sino estos tipos de vacío. Vean dónde colocaron aquí el logotipo de la historia, igualito tiene la mosca aquí. La cuestión es que la mosca me dirija y siempre esté junto con el logotipo, no necesariamente ahí porque se estilaba ahí. Por ejemplo, aquí vean cómo está Hulk, el increíble Hulk, y como subtítulo y Wolverine. Pero vean toda la escena, no era necesario colocar esta escena, si podíamos colocar una escena distinta donde no me llevaran aquí, como por ejemplo Shazam, que tenemos la editorial aquí, el número de edición aquí, que viene siendo la mosca un poco más grande, pero al ser grande quita mayor relevancia a lo que es la ilustración. Lo que pasa es que en el manga como tal, recuerden que todo en este caso ellos lo trabajan a nivel muy visual. Tenemos V de Vendetta, en donde realmente si pones la máscara en cualquier lado ya tú sabes que es V de Vendetta, tanto por la película como por la historia que tiene, porque de hecho tiene una novela gráfica. Esta, por ejemplo, se podría confundir con un libro, pero realmente es una historieta. Qué tan gruesa o qué tan profunda es, no les sé decir con propiedad. Tenemos el título en la parte superior, que es el logotipo, el subtítulo, y aquí una breve referencia de lo que es, pero falta la mosca, que es el número de edición, la fecha y el mes, y obviamente el costo con el código QR o código de barra. Así podemos ver muchas otras páginas en donde los títulos pueden subir, bajar. Recuerden que esta mañana les estaba diciendo que el logotipo podía interferir en algunos de los personajes. Vean que el que interfiere en el título no es propiamente Capitán América porque está en el medio. Ahora, ¿por qué lo permiten? Porque ya el logotipo de Capitán América es muy reconocido, igual que en Daredevil, en este caso también. Lo que pasa es cuando uno reconoce el logotipo, ya nosotros lo podemos hacer esos juegos con la tipografía de ocultar cierta parte y nosotros psicológicamente lo cerramos. Vean dónde está la edición. La mosca tiene el subtítulo aquí abajo, igualito tiene otro aquí que interfiere por la lectura de los colores. Falta es el costo y el código QR. Otras portadas que podemos trabajar igual
Lo digo más que todo porque ustedes tienen historias muy completas, no tenían sus contextos, o sea, han sido muy directos y lograron un buen término con el guión. Entonces vamos a hacer que la portada sea lo más creativa posible, pero tampoco la vamos a saturar. Es lo que se dice, entre menos es mucho mejor. No vamos a saturar tanto como pasaban con las portadas anteriores, que vean entre los colores, las imágenes, los textos, no sabíamos qué era lo que estábamos viendo. Por ejemplo, Dragon Ball en sus inicios tenía una portada sencilla porque estamos hablando casi de una novela gráfica. Su logotipo es muy reconocido a nivel mundial. Si nosotros colocáramos a Goku aquí, nosotros reconoceríamos igual manera el logotipo de Dragon Ball porque de verdad que tiene mucho tiempo. Es igual que One Piece, que Sakura Card Captor, que Sailor Moon, que los Caballeros de Zodíaco, que ellos estudiaron mucho que el logotipo quedara en la psiqui de la persona, o sea, que tuviese el nivel de pregnancia. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que ya muy poco se está usando porque están simplificando las portadas. En este caso es un manga. Vean que tiene varios tipos de fuentes tipográficas, incluso varios tipos de numeración, dos tipos de lenguaje, inglés y japonés, o sea, caracteres japoneses, y entonces confunde. Ojo, la persona que sepa de este tipo de historias sabe lo que está viendo y sabe cuál es el mapa que usando la editorial para que las personas entiendan de qué se va a tratar el tiraje. Una imagen muy funcional. Vean que estamos hablando de dos estilos. Tenemos a Goku y tenemos el estilo americano. Claro, esta es una portada de libro de cómo hacer un manga, ¿no? Pero en este caso era porque era un festival, pero lo podríamos tomar como una portada, claro, porque aquí estamos hablando de que el mundo americano se quiere meter con el mundo oriental. ¿Qué pasa? Ellos han tratado de sacar historias americanas y no han logrado los buenos términos, una buena resolución. O en el caso de los americanos han tratado de usar algunas historias que son netamente manga y cuando lo llevan al estilo americano tampoco funciona. Por ejemplo, tenemos Digimon, tenemos las chicas superpoderosas, incluso en el estado, la condición del manga, han tratado de introducirse con los X-Men, no les funcionó, porque se centraron mucho en la parte de los cuerpos y no de la historia que tiene X-Men, que es muy plana. De hecho, no tiene mucha... una trama muy fundamental, sino por episodios o por capítulos. No es una trama que vaya por sí sola a atraer a cualquiera. Ellos lo trataron de hacer a nivel de anime, pero no les funcionó, no lo lograron por lo menos a nivel mundial. Quizás allá, pero no aquí. Este es un estilo muy propio de los años 80 y 90, donde colocaban, de esto pueden conseguir varios tomos. De hecho, este es el tomo número 1 y vean cómo interactúa el texto con el entorno donde está el ilustrador, donde está el sello de la editorial que lo está distribuyendo. En este caso se llama Norma. Aquí debe estar difusamente el código de barra o el número de edición. Vean cómo está aquí la mosca. Vamos a tratar de que esa portada no sea más de lo mismo y sobre todo porque sus historias son buenas como para que le dejen una portada estandarizada. Una edición muy vieja de los años 50, pero era un ejemplo de lo que quería que mostrar de que sí, en Latinoamérica sí existe cómics, historias que fueron muy fundamentales. Vean en todo, incluso el costo estaba aquí. Claro, esto es de origen mexicano. Ediciones de un cuarto de página, o sea, muy chiquita, pero al menos que tenían como unas 30 páginas de contenido. Los colores eran bastante saturados, o sea, eran muy invasivos, no lo trabajaban en blanco y negro como ya el manga lo se venía estilizando. De hecho, el manga sigue trabajando eso, solo que hay algunas ediciones que sí le coloca color por cuestiones de mercadotecnia. Pero es una de las diferencias. Tenemos el santo, tenemos bueno, el santo es muy emblemático en México, de hecho es un luchador de lucha libre. Tenemos a Meteoro, a Condorito, al Capitán Interiores, creo que este se llama. Tenemos a Mafalda, pero Mafalda no lo trabajaron tanto como una historieta, sino como un libro de tiras cómicas por tomos, porque cada página tenía
un tema, un comunicado, porque así lo quería Quino. Porque de hecho no era nada más el tipo de historieta que él tenía mucho de la crítica a la sociedad, pero se hizo más famoso por Mafalda, que de hecho fue una de las de las razones de él dejar de trabajar como ilustrador y vivir de las regalías de lo que ya había hecho, porque él tenía más cosas que no era Mafalda, él tenía historias X donde hablaba sobre críticas al trabajo, a la explotación en los colegios, pero no con Mafalda, sino con personajes más adultos. Solo que comercializó sin querer, perdió su identidad con Mafalda y decidió no continuar, aunque él adoraba hasta el día que se murió a Mafalda, pero fue algo que perdió porque ya no le decían ni siquiera Quino, que era su nombre artístico, sino ya le decían Mafalda. Esta es una de las historias que yo les estaba contando y me imagino que sí la conocen porque la mayoría lo ha hecho, que no tiene género. Y tuvo una gran crítica, por lo menos en Estados Unidos, porque hablamos de que están hablando de la diversidad de género. Entre eso, la heterosexualidad era muy poca, pero sí la otra. Por ejemplo, los personajes, las gemas, ninguna tienen sexo en realidad, aunque parezcan mujeres, ellas realmente no son mujeres u hombres, pueden ser las dos, pero hay connotaciones sexuales de lesbianismo, transexualidad, pero para mi criterio lo trabajaron bien, solo que fue muy mal visto por las personas. El estilo del dibujo no es nada agresivo, fueron colores muy agradables para la vista. Los niños de hecho no se confundían, lo que se confundían eran los propios padres. Por ejemplo, tenemos el título, o sea, el logotipo de Steven Universe arriba, dice volumen 2. En la parte inferior debería de estar lo que es el código QR y el costo como tal. Yo puedo mostrarles muchas de Steven Universe porque todas las comiquitas que hemos visto en Cartoon Network de alguna manera han llegado ya a ser unas historietas en la actualidad. Muy funcionales, muy comerciales, pero por lo menos la creadora de esta historia decidió que no quería continuar. Es el mismo como Gravity Falls, que tuvo mucho rating a nivel de televisión, pero la persona decidió que así como terminó, concluyó bien, aunque dejó historias abiertas, como ya yo les he comentado, a pesar de que digan continuará, cada capítulo debe de establecer un desenlace, a pesar que tenga un final abierto, como pasó en Gravity Falls, incluso en Steven Universe. Eventualmente con Ladybug, que se los comenté ayer, también hay un final, pero va a ser un final abierto porque le tienen que dar apertura a la siguiente poseedora de ese don. Vean este tipo de portada. Ella es muy de libro, ¿no? Pero le están buscando usarla más ahorita porque la ven más directa, el mensaje va directo desde el logotipo, el subtítulo, el autor, la mosca que está en la parte inferior. Ahora, esta debe ser una novela gráfica. Por ser una novela gráfica, los datos que faltan deben estar en el lomo. Siendo novela gráfica, sea tapa dura o sea tapa blanda, tapadura es aquellos libros novelas gráficas que son más gruesas porque tienen más páginas como tal, son más profundas supuestamente. El escritor se dio para ello. Pues hay muchos que no son tiras cómicas, que no son historietas, sino que literalmente la llevaron a novela gráfica. Hay una historia que es muy ochentera, no, ni siquiera ochentera, es de los 70, que en la actualidad no la podían seguir haciendo como estaba, como un anime o el tiraje de la novela gráfica porque hubo un conflicto entre la ilustradora y la creadora de la historia. La ilustradora demandó a la escritora porque estaba ganando más que ella, pero la historia realmente es de la otra persona, que era Candy Candy. Por eso nunca se llegó a ver el final que ellos querían realmente, que era que ella quedara con el personaje rebelde que era Terry. Crearon otras historias, no ellas, pero otras que se parecían a esas, no llegaron a tener ese mismo nivel de mercadotecnia como lo tienen igual Hello Kitty. Hello Kitty es un producto de mercadotecnia, que después hicieron la comiquita, hicieron historietas. Realmente los asiáticos lo hicieron con el propósito de vender al gato, que es un gato que no tiene boca,
y que supuestamente debe ser un demonio. Eso ya es una cuestión de, como yo les explico, muchas teorías que hay dentro de lo que es los cómics. Ok, en pocas palabras, eso es lo que más o menos tienen que hacer con la portada. Recuerden que con la contraportada deben de realizar una campaña de concienciación que esté acorde al target o público objetivo, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de niños, de adolescentes o de adultos, no podemos hablar, por ejemplo, una campaña de condones para una comiquita que es de un target para infantil, porque ellos no deben de tener conocimiento de eso, o sea, cada edad debe explorar lo que debe de explorar. Por ejemplo, entre las historias de ustedes pueden haber algunas con incentivación de la lectura, otras contra la concienciación sobre el rescate de animales, y sí tienen que buscar organizaciones que en verdad existan. Por ejemplo, al nivel de protección ambiental tenemos Greenpeace, que es tanto ambiental como ¿cómo se llama? Protección al animal, pero más que todo salvaje, no a nivel doméstico, ¿ok? No quiere decir que no lo podamos usar. Tenemos también a la UNICEF, que utiliza tanto a nivel de incentivar la lectura, como lo de la nutrición, como lo del abandono del niño, el grupo familiar, porque ellos tratan de sus campañas siempre ser como grupos familiares. Obviamente no van a contactar con ellos, pero podemos hacer una campaña de concienciación utilizando su logo. Tenemos Amnistía Internacional. Ojo con cada una de ellas, ellos tienen página web, tienen aplicaciones y tienen redes sociales, que quiere decir que en la parte inferior, como todos ustedes saben, tienen que colocar los datos para poder contactar a este tipo de organizaciones. En Venezuela hay organizaciones que podrían utilizar, pero la mayoría no tiene logotipo porque son organizaciones sin fines de lucro que de verdad no vale la pena que lo utilicen, más que todo por cuestiones de que no tienen una identidad definida y muy reconocida a nivel internacional. Lo otro que tomamos en cuenta es las portadas y contraportadas internas. Esas páginas que van a quedar internas no las vamos a dejar en blanco. Les sugerí que en la portada interna colocaran, si quieren, datos de la editorial pequeño, y pueden colocar una imagen referencial o poner una portada del siguiente tomo, o colocar un juego de acuerdo a la edad que tiene el cómic. Tanto la portada como la contraportada o lo que vayan a poner internamente tienen que ser ilustrados, o sea, tienen que tener el mismo diseño que tiene el cómic. En la contraportada interna yo les sugeriría poner el siguiente tiraje del cómic o algún dato sobre la historia que no se pudo profundizar en la historia por lo corto del tiempo o por lo corto de las páginas, porque ustedes decidieron que tuviese cierta cantidad de páginas, porque recuerden que a nivel del cómic nosotros establecemos cuál va a ser la cantidad de páginas. No es que hoy son 12 y entonces en el siguiente mes para ese editorial va a decir que son 24, no. Cuando son variación de páginas es porque es una edición especial, pero si siempre son 12 páginas, son 12 páginas hasta que se termine la historia, que es por eso que estamos hablando de una historieta y no de un cómic completo que lleva 24 páginas. Lo otro que voy a acotar, que ya se los había dicho anteriormente, era que acuérdense que si son 12 páginas, pero ustedes creen y consideran que tienen que agregar más páginas, siempre van a tener que hacer 4 páginas más. ¿Qué quiere decir? Que si tenían 12 más 4 son 16 páginas. Eso es porque no debe quedar ninguna página en blanco. Y de quedar una página en blanco no va a ser una página relleno, no. Tiene que ser una continuación de la historia. Lo otro que podrían hacer en caso tal de que ustedes necesiten más páginas, pero no quieren extender más la historia, pero quieren profundizar a alguna viñeta, recuerden que podemos utilizar una página completa como una viñeta, o 2 páginas, o una página con 2 viñetas, pero que tengan distintos tamaños para que no parezca un cuento, o que también se estila, pero generalmente lo colocamos en el medio, son una viñeta completa con 2 páginas. ¿Por qué en la parte del medio? Porque al abrir va a respetar la ilustración. No es necesario que el cómic tenga calles. Las calles son la separación entre una viñeta y otra muy profunda. Voy a mostrar a lo que me refiero con calles. Esto es calle. La separación entre la viñeta y otra viñeta. Si ustedes no quieren hacer este margen, no es necesario porque la ilustración los va a ayudar, siempre y cuando la ilustración los ayude. Ustedes lo quieren que esta viñeta llegue hasta aquí, lo pueden hacer, pero tiene que haber una diferenciación.
Acuérdense también que tenemos lo que son las viñetas especiales, que son la viñeta rota, psicológica y la decorativa. Si han de usar alguna, yo les recomendaría la rota, esa que va de una viñeta a otra o que de repente hace un rompimiento de la viñeta y el personaje está hablando contigo o algo que está ahí, está interactuando, o la viñeta psicológica porque si hay algo de tensión, la misma viñeta también se puede deformar con la tensión que hay. Es como que si pasara un disparo aquí y todo esto se moviera. Eso son las psicológicas. Con respecto al cameo y el huevo de Pascua, recuerden que les dije que en el caso del cameo tuviese que ser algo muy representativo, que todo el mundo lo pudiese ver. Y en el caso del huevo de Pascua es algo referencial, un objeto, una palabra, una oración, pero no puede ser una acción. Pero sí tiene que ser algo muy representativo, igual para nosotros, para todos nosotros. Igual, como les dije, no va dentro del guión, no va dentro del proceso de edición, porque ustedes lo van a colocar ya en el último momento, en donde en la última corrección se verá si es funcional o no, porque fue fácilmente detectable.